Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacer la review a este micrófono que están viendo acá. Es el Maono Gamer Wave. Es un micrófono económico con prestaciones muy interesantes. Está orientado a quienes estén iniciando en el mundo digital y necesiten grabar podcast, hacer entrevistas o grabar el audio de videos como este que están viendo acá. Vamos con la intro y arrancamos. Vamos a hacer un unboxing para ver qué es lo que trae cuando abren la caja del producto. Lo primero que vemos es una caja con accesorios, que ahora vamos a ver qué es lo que trae adentro. Un manual de instrucciones que está en varios idiomas y después el micrófono que ya viene armado y listo para usar. Dentro de la caja nos vamos a encontrar un cable USB, que es USB tipo C en las dos puntas, y en una de las puntas trae un adaptador USB tipo A ya integrado para poder usar en cualquier computadora, ya sea que tengamos cualquiera de los dos puertos. Después además trae un adaptador para poder acoplar el micrófono a algún brazo de los que van en los escritorios o cualquier otro tipo de soporte distinto al que viene de fábrica. Con respecto a la compatibilidad del micrófono, este se puede utilizar tanto en equipos con Windows, en Mac, en PS4 y en PS5. Tengan en cuenta cuando lo conecten en cualquiera de estos dispositivos, lo que va a suceder es que el micrófono, además de ser detectado como micrófono, lo va a detectar como salida de sonido. Como tiene una salida de auricular, la computadora o la PS4 o PS5 va a querer enviar la salida del sonido por ahí y se les va a quedar sin sonido en los parlantes que usen normalmente. Entonces van a tener que entrar en la configuración del equipo y configurar para que la salida de sonido sea la de sus parlantes o la que quieran utilizar en ese momento. Con respecto a las especificaciones del micrófono, este es un micrófono cardioide, es decir que es unidireccional, va a tomar la voz solo del lado del frente del micrófono y no de los costados o de atrás. Está pensado para ser utilizado por una sola persona y no lo podemos utilizar como sucede con otros micrófonos de la competencia para hacer entrevistas o capturar sonido en 360 grados. Otra de las funciones que trae es 9 modos RGB que se activan con un botón que tiene en la parte superior el micrófono. Eso nos va a permitir cambiar entre distintos colores o una posición que va cambiando automático en distintos colores. Después tenemos otra opción que es la cancelación de sonido ambiental, que también se activa con el botón superior. Esta opción lo que nos va a permitir es anular el ruido ambiente y poder aislar mejor la voz, aunque vamos a hacer una prueba de esta función más adelante en el video y van a ver que no funciona del todo bien. Sí sirve para hacer una videollamada, pero yo no la utilizaría para hacer grabaciones más profesionales. Tiene además un LED en la parte frontal que nos indica si estamos en modo mute, en modo cancelación de sonido o en modo normal. Tiene además una salida para auriculares en la parte frontal en el que podemos conectar cualquier auricular normal de 3.5 milímetros, y en la parte de abajo tenemos una ruedita que nos permite aumentar o disminuir la ganancia del micrófono. Una de las funciones que quería probar es la de cancelación de sonido. Para eso lo que voy a hacer es poner un sonido de fondo, que ahí lo deben estar escuchando, y vamos a hacer la comparación de cómo se escucha cuando activo la cancelación de sonido. Para eso tengo que apretar un botoncito que está acá arriba durante 2 o 3 segundos. Ahí se activó la cancelación de sonido, por lo cual seguramente me están escuchando mucho mejor y el sonido de fondo no se debería escuchar tanto. Voy a volver a desactivar. Ahí está desactivado. Y como pueden escuchar, el ruido de fondo sí disminuye, pero la diferencia no es tanta. O sea, ayuda un poco para cuando estamos haciendo alguna videoconferencia, pero no aísla tanto los sonidos. Como conclusión, creo que es un muy buen producto teniendo en cuenta su precio. Todo el audio de este video se grabó desde este mismo micrófono y como pueden escuchar, el sonido es muy claro. El antipop cumple muy bien su función y si bien toda la estructura es de plástico y no es muy pesado, es muy cómodo para usar y el diseño es muy agradable. Les voy a dejar en la descripción del video un link a la página oficial y cualquier otra duda me la pueden dejar en los comentarios. Espero les haya servido el video y nos vemos en el próximo.